Eso. Ya. Eso. Bien, mis hermanos y mis hermanas, vamos a continuar nuestro estudio del Pentateuco y a cerrar esta primera sesión. Aquí en la diapositiva entonces tenemos señalado lo que ha sido la temática de esta primera sesión de nuestro curso, y lo que tenemos en rojo es lo que ya hemos visto: la introducción, luego la parte del Génesis, el estudio del Génesis en sus dos grandes bloques, los primeros 11 capítulos y luego los capítulos del 12 al 50. Y terminábamos el video pasado incluso viendo también el libro del Éxodo. Nos queda de esta primera sesión por estudiar el libro del Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Entonces vamos a abordar inmediatamente el libro del Levítico. Recordando entonces que estamos, aquí en esta diapositiva, algo que tenemos ya que tener muy presente, muy grabado, que es el Pentateuco. Es la conformación de los 5 primeros libros de la Biblia, por lo tanto del Antiguo Testamento, y son a saber, y en su orden, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya hemos visto el comentario sobre el Génesis y sobre el Éxodo. Vamos entonces a asumir ahora en este video los 3 restantes que nos quedan. Insistiendo en que es una panorámica muy general sobre estos libros debido al tiempo. Quisiera abordar muchas cosas más, pero el tiempo nos limita. ¿De qué se trata entonces el libro del Levítico? Y esto ya es la quinta unidad, quinto tema de esta primera sesión. ¿De qué se trata el Levítico? Bueno, el primer comentario que se me ocurre hacer es este. Cuando en nuestra vida nos entusiasmamos por la palabra de Dios, por conocerla, y para conocerla necesitamos en primer lugar, el primer paso es leer la palabra de Dios. Y nos proponemos en algún momento de nuestra vida leer toda la Biblia. Bueno, voy a leer toda la Sagrada Escritura, voy a tomar libro por libro desde el comienzo hasta el final. Y empiezo muy entusiasmado. Y bien, abordo el libro del Génesis, lo entiendo, mas no lo comprendo, por aquello de que no conocemos la exégesis, no tenemos la ciencia bíblica para una correcta y exacta interpretación, pero lo entendemos. Después continuamos con el Éxodo, es una historia que también nos cautiva y la vamos entendiendo. Cuando llegamos aquí al libro del Levítico, empezamos como a desmotivarnos. ¿Por qué? Porque es un libro ya muy particular, sus características hacen que sea un libro, y decimos en nuestro argot, en nuestro hablar, un libro pesado para leer, se nos hace pesado. ¿Por qué? Porque todo el libro del principio a fin, la temática son las leyes, leyes por todos lados. Por eso ya les decía en el video anterior que
los mandamientos, cuando hablamos de los mandamientos de Dios y que solemos identificarlos con los mandamientos dados por Moisés al pueblo de Israel, en un principio creemos que son solamente 10 los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel. Y les decía que no son únicamente 10, que son 613 mandamientos, leyes, normas. Eso lo vamos a encontrar entonces nuevamente aquí en el libro Levítico. De comienzo a fin, leyes por todos lados. Y eso hace, luego para redactarlo, eso lo hace pesado y en la lectura por consiguiente se hace pesada. Y esto empieza como a desmotivarnos en ese impulso inicial que tuvimos para leer toda la Sagrada Escritura. Y ya empezamos entonces a tener ese tropiezo. Bueno, hecha esta advertencia, entonces ya nos empezamos a introducir de lo que se trata el libro del Levítico, ¿no? Toda una legislación que vamos a ver de qué manera se da en el pueblo de Israel. Tiene su gestor, para quienes va dirigida y qué contiene. Aquí tenemos ya en esta otra diapositiva un marco general de lo que contiene el libro del Levítico, de lo que son esas leyes, cómo están distribuidas a lo largo del libro, ya con algunas especificaciones que permiten organizar de todo ese montón de leyes como en estos 4 bloques. Un primer bloque son los primeros 7 capítulos, Levítico del 1 al 7, y son leyes que conciernen todas en torno a los sacrificios. Ya habíamos visto en el libro anterior cómo en ese peregrinaje por el desierto el pueblo de Israel llega a esta experiencia del santuario, ¿sí? Buscar la cercanía a Dios, tener un encuentro con Dios, y entonces construyen el tabernáculo, el lugar de encuentro. También se le suele llamar el tabernáculo, se le suele llamar también la tienda del encuentro, la tienda porque son, su figura física son esas especie de toldos, de campañas, y en el lenguaje bíblico eso se le llama tienda. Y tienda del encuentro es porque allí está Dios presente, ya saben de qué manera, ¿sí? En el Sancta Sanctorum. El Sancta Sanctorum es el lugar santo, el lugar santo de los santos, y ahí está presente Dios. ¿De qué manera? En el Arca de la Alianza. Ya les describía la manera como concebían ellos el arca y la tenían allí presente en el tabernáculo. Entonces, en torno ya a ese tabernáculo, el pueblo busca la relación con Dios y viene a ofrecerle sacrificios. Y el sacrificio, atención, va a estar muy presente a lo largo de toda, no solamente el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia, los sacrificios empiezan a hacer presencia constante. Hasta que lleguemos al último y gran sacrificio, el definitivo sacrificio que ya lo entendemos nosotros, el sacrificio que tenemos nosotros, por el cual nosotros nos presentamos a Dios. ¿Cuál sacrificio es? El sacrificio de Cristo, porque la muerte de Cristo es ese sacrificio que aquí empieza a configurarse, es decir, a prepararse, a preanunciarse, como hemos visto, que es el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento. Y aquí, en este caso concreto, en este tema concreto de los sacrificios, tiene toda esta relevancia. Pues bien, veamos entonces esas diferentes características del sacrificio en el pueblo de Israel que nos presenta el libro del Levítico. Eso está aquí en el libro del Levítico. Decía entonces un primer bloque sobre los sacrificios. Todo lo que tiene que ver entonces con las víctimas, lo que se debe ofrecer, cómo se debe ofrecer, en qué cantidad se debe ofrecer, qué le corresponde a cada persona, a cada tribu, ofrecerle a Dios. Y todo eso. Y ahí surgen una buena cantidad de leyes. Por eso el libro le dedica 7 capítulos y son capítulos un poco largos.
Luego hay otra serie de leyes que ya su óptica no son los sacrificios, sino los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los encargados de presentar los anteriores sacrificios a Dios, la figura sacerdotal. Los sacerdotes que aquí empiezan a formarse y a configurarse como toda una institución en el pueblo de Israel. Y a este respecto, entonces, ya les adelanto lo siguiente, porque, eh, como les digo, es difícil profundizar toda la temática, pero sí en lo fundamental quiero que lo sepan, lo tengan muy en cuenta. En el pueblo de Israel, con el transcurrir del tiempo, se llegan a considerar y a tener tres grandes instituciones que van a sobresalir en todo el Antiguo Testamento. Y son, en primer lugar, esta del sacerdocio. El sacerdocio es una institución. El sacerdocio como institución, como movimiento, diríamos hoy, como organización, ¿ve? El sacerdocio. Pero como personajes, los personajes del sacerdocio entonces tienen por nombre sacerdotes. Entonces hablamos del sacerdocio y los sacerdotes. Y aquí están, ¿ve? Las leyes sobre los sacerdotes. La segunda institución son los reyes. Después, cuando continuemos en esta historia, en los siguientes libros, aquí en estos momentos todavía no existen reyes en Israel. Hay reyes en el mundo, pero en Israel no. Más adelante vamos a encontrar reyes ya en Israel porque se establece la monarquía dentro del pueblo de Israel. Segunda institución, la realeza. Y sus personajes, entonces, los reyes. Entonces, llevamos ya dos. Sacerdocio con sacerdotes. La realeza o la monarquía con los reyes. Y la tercera gran institución en el pueblo de Israel será el profetismo con sus personajes, los profetas, que irradiarán todo el Antiguo Testamento también con luces hacia el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento harán presencia al punto de que estas tres grandes instituciones, allá eran como instituciones religiosas, más que civiles, eran instituciones religiosas. Esas tres grandes instituciones son de tanta trascendencia que esas tres instituciones hoy por hoy están en usted y están en mí. Yo asumo, yo he recibido esas tres instituciones y usted las ha recibido si usted, como yo, ha sido bautizado o bautizada. Por el bautismo nosotros tenemos esta triple dignidad y no porque la hemos heredado del Antiguo Testamento, no, sino porque nos la ha transmitido Cristo, quien cuando apareció encarnó él en su persona el sacerdocio, el realismo y el profetismo. Y en el bautismo él nos lo transmite, nos lo asigna a nosotros. Y no como dignidad, sino en todo el enfoque que nos da Jesús, que es la misión, es decir, algo que tengo que realizar, algo que tengo que desempeñar. Entonces, en el bautismo yo fui consagrado y soy desde el bautismo, soy sacerdote como lo eres tú, soy profeta como lo eres tú y soy rey como lo eres tú. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera yo soy? ¿Lo estoy ejerciendo? No. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera ejerzo mi sacerdocio? ¿En qué manera ejerzo mi profetismo? ¿Y en qué manera ejerzo la realeza? Y esto por compromiso con Cristo. Decía, Cristo no nos dio una simple dignidad o gran dignidad, no, sino que para nosotros esa dignidad se convierte en misión. Ser, el ser en nuestra vida, sacerdotes, profetas y reyes. Vean la importancia, como estamos viendo el Antiguo Testamento en relación con el Nuevo. ¿Cómo entender el Nuevo? ¿Por qué? ¿De dónde viene el ser sacerdotes? ¿De dónde viene el ser reyes? ¿De dónde viene el ser profetas?
Las raíces están aquí en el Antiguo Testamento. Vuelvo entonces al Levítico y seguimos con el tema de las leyes. Decíamos, las primeras son sobre los sacrificios, las segundas sobre los sacerdotes. Ahora, son sacerdotes o un sacerdocio que tienen grandes diferencias, el sacerdocio del Antiguo Testamento con el sacerdocio del Nuevo Testamento. Pero en el fondo hay una conexión, es decir, encontramos las raíces de nuestro sacerdocio cristiano, nuestro sacerdocio del Nuevo Testamento, las encontramos sus raíces en el sacerdocio veterotestamentario, se dice también. ¿Qué significa esa palabra veterotestamentario? Que las encontramos en el Antiguo Testamento, dicho de otra manera. Bien, esas leyes sobre los sacerdotes están en los capítulos 8, 9 y 10 del Levítico. Luego hay leyes sobre otro aspecto de la vida del israelita que es sobre la pureza. Entonces, hay cosas que son puras, cosas que son impuras, en el ser y en el entorno. Por eso entonces aparecen ahí de pronto leyes sobre los alimentos. ¿Qué alimentos se pueden comer? ¿Qué alimentos no se pueden comer? ¿Por qué? Porque hay algunos alimentos que son impuros, otros que son puros. Todo eso tiene que ver aquí en leyes sobre la pureza, en los capítulos del 11 al 16, vea, largos capítulos sobre este tema de la pureza. Luego, todo esto nos habla de que son elementos o situaciones, circunstancias, realidades fundamentales dentro de la vida social, política y religiosa del pueblo de Israel, al punto de que hay que establecer unas leyes, que es lo que hace Moisés, para ayudarle al pueblo cómo alcanzar lo que vamos a encontrar ahora más adelante en la parte final del libro, lo que es la santidad. Pero antes, entonces les recuerdo estos capítulos del 11 al 16, libro de la pureza. Y ahora sí, entonces con ello caemos en lo que es como el ápice, el punto alto de todo este libro del Levítico, hacia lo que apunta el libro del Levítico, que es el tema de la santidad. Y atención, así como decíamos, el libro del Levítico tenemos que identificarlo inmediatamente como el libro de las leyes, asimismo tenemos que identificar siempre que cuando se nos hable del Levítico, un texto del Levítico, tiene que ver con las leyes, pero finalmente es con la santidad. Las leyes son como los instrumentos, las ayudas que tiene el hombre para alcanzar su santidad. Y la santidad tiene un modelo y ese modelo es Dios mismo, Dios que es santo y nos participa de su santidad a nosotros como pueblo, en este caso a Israel, ¿sí? Le quiere participar de la santidad. ¿Y cómo accede el pueblo de Israel, cómo accede el israelita a la santidad de Dios? Cumpliendo las leyes. Entonces hay todo un código, unas leyes que marcan ese camino de santidad. Eso se conoce, en la ciencia bíblica se le conoce el código de la santidad, el código o libro de la santidad que está en estos capítulos, grabémoslos, capítulos 17 al 26 del libro del Levítico. Ese es como el plato fuerte de este libro. Todo lo demás va preparando el camino hacia esto, hacia lo que es la santidad, entendiendo y comprendiendo la santidad de Dios, por qué Dios es santo, cómo Él es santo, y luego cómo nosotros estamos, ¿sí?, llamados a participar de esa santidad de Dios. Veamos entonces ya la importancia de este libro. Decíamos, ¿no? Al comienzo partíamos diciendo como algo negativo, que es un libro que en nuestra lectura nos va a desmotivar porque es pesado en su lectura. Leyes para aquí, leyes para acá, leyes para todo. Pero cuando vamos al fondo, al mensaje del libro y captamos estas cosas, el libro entonces se nos hace interesantes. Algunos elementos así que quiero resaltar del libro de Levítico. Como personas claves, la figura de Moisés. Ya les había advertido yo cómo iba a aparecer Moisés ya en todos estos libros y en lo que sigue en la historia del pueblo de Israel.
es el gran líder, es el que les está redactando todas estas leyes, el que les está ayudando en este camino hacia la búsqueda de la santidad y al encuentro de Dios. Es como ese mediador entre Dios y los hombres, aquel que es de los nuestros, pero puede estar cara a cara con Dios y hablar con Él. Y luego también va a aparecer otra figura, no hemos hablado de él, lo mencionamos en estos momentos porque cobra importancia, y es Aarón, que ya aparecía en el libro del Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés y lo envió a hablar con el faraón. Moisés dijo, pero ¿quién soy yo? Hasta humanamente yo tengo dificultades, me cuesta hablar, yo soy un tartamudo. Moisés tenía ese problema, era tartamudo. Pero el Señor le resolvió. El Señor siempre tiene una respuesta y una solución a nuestros problemas. Le resolvió rápido y fácilmente el problema, la dificultad, el obstáculo que él había colocado. Yo no estoy para esta misión. El Señor le dice, tranquilo, no vas a hablar tú, va a hablar su hermano Aarón. Aarón es hermano de Moisés. Será Aarón el que hable, pero la misión es tuya. Y así quedó resuelta. Entonces, ya aparecía Aarón en el Éxodo, aquí va a cobrar nuevamente importancia en este libro, como también otros personajes de menor perfil, Nadán, Abiú, Eleazar e Itamar. No me detengo a hablar de ellos porque, bueno, no tienen mucha trascendencia ya en lo que es la influencia del Antiguo Testamento. El lugar clave, el escenario donde se desarrollará el Levítico, lo que nos narra el Levítico, del libro del Levítico, será el monte Sinaí. Ya hemos hablado de él. Un lugar específico en la travesía por el desierto, allí en el lugar del desierto, que es bastante grande, bastante amplio. Hay un lugar específico donde hay un monte en pleno desierto, una gran roca, y se le conoce como el monte Sinaí. En torno a ese monte, donde decimos, se da la gran revelación y se da este pacto, el momento de la alianza de Dios de manera oficial con su pueblo, sellándolo con un rito, con unos sacrificios. Eso se da allí en este lugar, el monte Sinaí. Y lo que ya les decía, una característica muy particular de este libro, aparte de sus leyes, que lo abundan, es el tema de la santidad. Como tema, fijémonos en este dato de orden estadístico. La palabra que hace alusión a un tema, hablando académicamente como lo estamos haciendo nosotros acá, este tema de la santidad se menciona 152 veces en este solo libro, es decir, mucho más que en los demás libros de la Biblia. Es el tema propio que se trata aquí en este libro. Y es más, de aquí, de este libro, es que se irradia lo que en adelante se diga sobre la santidad. Precisamente todo partirá de aquí, del libro del Levítico, donde está ese gran mandato que lo hemos escuchado, luego lo escuchamos en labios del mismo Jesús, cuando nos invita y cuando nos exhorta de la siguiente manera. Tan solo que Jesús lo dice ya en una traducción, porque siempre Jesús recoge el Antiguo Testamento, no lo destruye como él mismo se defendió. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a ignorar y a tachar el Antiguo Testamento, ¿no? Yo soy su cumplimiento, yo vengo a cumplirlo. Y entonces retoma aquí esto de la santidad, aun cuando lo traduce de otra manera. Traduce el término santidad por perfección. El Levítico dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ese es el gran aforismo, la gran enseñanza. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Jesús lee este texto, lo retoma, pero como dice él siempre, sabéis que está mandado allá en el Antiguo Testamento, dice así, pero yo les digo esto. Entonces él nos hace su traducción y nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La misma fórmula, tan solo que cambia la palabra santidad por perfección. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
pero Jesús está citando el libro de Levítico. Nuevamente vean la importancia entonces de este libro que decíamos nos resultaba un poco pesado. Y el propósito entonces del libro de Levítico, la finalidad, lo que quiere el autor con este libro es establecer una especie, diríamos hoy, de manual para los sacerdotes en el que se especifican sus deberes sacerdotales, cuáles son las características de un sacerdote, después cuál va a ser sus funciones, cómo debe desempeñar su oficio, todo eso está aquí establecido en el libro de Levítico, por eso son también muchas leyes que hay allí para ellos. Y una guía, que es la que venimos enfatizando, una guía para la vida santa de todos los israelitas, de todos los hebreos, como una especie de manual, algo que nos ayuda, nos indica a nosotros cómo caminar hacia la santidad. Y luego, el autor, aquí me detengo un momentito para hacer este énfasis. Aquí está autor Moisés, pero atención a lo que les voy a decir. Según la tradición judía, es decir, según los judíos, no solamente el libro del Levítico, sino todo el Pentateuco, ya saben ustedes qué es. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros, fueron redactados, según ellos, por Moisés. E incluso en la iglesia, en los primeros siglos, asumimos esa tradición y esa enseñanza. Ya la ciencia bíblica después, esa ciencia bíblica, cuando hablo de la ciencia bíblica, es ya el estudio de la Biblia a nivel científico que se venía desarrollando en la Edad Media, pero tuvo su auge, su gran explosión a mediados del siglo XVIII, es decir, en términos relativos antes de ayer, en comparación a lo que es la historia de la humanidad, ¿sí? A mediados del siglo XVIII fue la gran explosión y a partir del siglo XVIII y el siglo XIX hubo un gran desarrollo de la ciencia bíblica y pues el gran desarrollo y luego ya, como hubo ese gran desarrollo, después se ha seguido evolucionando en la ciencia bíblica, pero ya los grandes descubrimientos ya se habían dado. Y dentro de esos grandes descubrimientos, entonces, es, entre comillas, contradecir que Moisés no es el autor del Pentateuco. Y no lo puede ser, porque analizando los mismos textos bíblicos y luego cuando se detalla la fecha de composición, de escritura de los textos bíblicos, hacía años, siglos que Moisés había muerto. Entonces, si había muerto, ¿cómo pudo él haber escrito estos libros? Y luego ya profundizando un poco más en los detalles de cada libro, precisando las circunstancias allí históricas, queda claramente definido que no puede ser Moisés el autor material. Entonces aquí vean, ese temita que les decía es propio de la clase de introducción general a la Sagrada Escritura, autores de la Biblia. Ese temita concuerda aquí con lo que les estoy diciendo ahora. Aquí tengo que de todas maneras recoger algo, resumírselo y decírselo acá. Cuando hablamos de autor de la Biblia, como hoy en día lo hacemos en cualquier evento, pongo el ejemplo, a manera de ejemplo, un crimen. Se dio un crimen y empiezan las investigaciones y las pesquisas para encontrar los responsables del crimen, el responsable o los responsables, porque suele ser que en muchas ocasiones participa más de una persona, ¿sí? Y en esa investigación entonces se llega finalmente a la conclusión es que hubo 2 tipos de autores y se les define con nombre propio y se le llama autor material, es decir, aquel que le pegó el tiro o le pegó la puñalada a la víctima y la mató. Ese es el autor material. Pero de pronto, él lo que hizo fue obedecer o una orden o un trabajo que estaba haciendo porque le habían pagado, trabajo entre comillas, ¿sí? Entonces sería el sicariato, ¿sí? Lo que nos dice que hay otra persona que es igualmente responsable y hasta más responsable, porque esta persona
que cometió el crimen material no hubiera hecho ese acto si aquel no lo hubiera mandado o si aquel no le hubiera pagado por eso. Y a ese se le conoce y se le llama como el autor intelectual. Pues bien, esto nos sirve para traerlo y aplicarlo aquí en este momento cuando hablamos de autor de un texto sagrado, como en el caso del Pentateuco. Hay un autor intelectual, ese sí es Moisés, o el inspirador de todo esto. Y muchas cosas de él las, las creó y de pronto hasta las escribió, algunas cosas, pero no todo. Y el texto que hoy nosotros tenemos en nuestra Biblia, ya en su redacción definitiva, eso fue de siglos posteriores que otros recogieron esas enseñanzas o esas cosas que habían quedado. Recuerden todo el cuadrito que les puse de los primeros de la famosa, cómo se formó la Biblia, las tradiciones, los eventos, las tradiciones orales, la reflexión, las tradiciones orales, después las tradiciones escritas y luego sí finalmente el último paso, la redacción del texto tal cual como lo tenemos hoy en día. Entonces ahí participaron en todo ese proceso muchas manos y eso es lo que nos dice aquí la ciencia bíblica. Idealmente, entonces, seguimos considerando y tenemos que el autor es Moisés, ¿ve? Pero de pronto no tanto como creen los judíos, a pie de letra, literalmente hablando, que fue Moisés el que creó y escribió con su puño y letra todos estos 5 libros. Eso ya está descartado por la Biblia. Pero con esta aclaración, entonces, la conclusión final, no estamos negando que no sea Moisés el autor, sí, el autor intelectual, pero ya que el que haya escrito esto, ahí sí, otros autores. Ahora, ¿quiénes? Eso sí, la ciencia bíblica no está en capacidad y no lo estará nunca porque eso ya es imperdible de decirnos quién fue el que lo escribió ni cuándo se escribió, porque en esos tiempos la preocupación del autor no era como la puede tener alguien que escribe hoy en día que reclama derechos de autor y entonces escribe y hasta escribe dónde escribe, coloca, consigna dónde escribió el libro, la hora en que terminó el libro y su firma para reclamar los derechos. ¿Ve? Porque implica recursos económicos, ¿no? En ese entonces no, lo que importaba era el mensaje, entonces el redactor sencillamente nos relata el mensaje sin estos otros detalles. Ya la ciencia bíblica, como todos nosotros, queremos conocer como de estos detalles y entonces la ciencia bíblica con sus herramientas llega a estas otras conclusiones que se presentan en cursos con estos, pero con mayor profundidad. Aquí por el tiempo, ve, solamente les puedo yo como redondear estas cosas como para hacerles partícipe, pero no porque quiera ocultarles, pues cuestión del tiempo. La iglesia no nos oculta nada, todo esto está en la ciencia y ustedes pueden hacer ya a todas estas cosas a la gran biblioteca de Google, ¿sí? Ahí lo encontramos todo en internet. Tan solo que nos necesitamos tiempo, dedicación y luego saber qué tipo de material es el que nos conviene leer, porque también sabemos nosotros que en Internet hay de todo. Hay desde cosas buenas hasta basura y hasta porquerías. Entonces de eso también habríamos que cuidarnos y saber qué material debemos escoger y para eso necesitaríamos igualmente una asesoría, toda una formación. Bueno, vea cuántas cosas no me tengo que explayar y salirme un poquito como de la temática. Pero bueno, ya para terminar este tema del Levítico, una vez más vamos a este tipo de videos que nos hacen una diagramación y un resumen de lo que es el contenido ya del libro con algunas imágenes, pues en estos dibujitos, en estas caricaturas amenas que vamos encontrando. Y después del Levítico, entonces vamos a continuar en este mismo video con el libro siguiente de los números. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo.
Dos de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que él le había dado primero. Los otros tres sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. Dos de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales. Y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra.
Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría dos machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro. Bien, como vimos en ese gran y bello resumen, nuevamente nos encontramos en esa panorámica del Levítico, resaltando lo que ya decíamos, ¿no? La manera como el pueblo se va configurando y ahora en la dimensión religiosa, con estas leyes buscando la santidad. Otro aspecto también muy importante que lo anotó ahí el video es el aspecto que tiene que ver con la pureza y la impureza, lo sacro y lo profano. Van muy de la mano esos dos conceptos, pureza e impureza con sacro y profano, por aquello de que como Dios es santo, ¿sí? Está separado, por eso está distante, está separado de lo profano. Lo profano es el mundo. De esa misma manera, entonces nosotros ya en nuestra religiosidad utilizamos esos términos de lo sagrado y lo profano. Bueno, vamos entonces ahora a continuar con el siguiente libro, el penúltimo de esta sección, que corresponde al libro de los números en el sexto tema que nosotros estamos estudiando y que ahora abordamos. Libro entonces de los números. Este es otro libro, ¿ve? Ya decíamos que en orden a ese empeño de conocer la Sagrada Escritura, de leer el texto sagrado, decíamos, nos empezábamos a desmotivar con el libro del Levítico por tantas leyes y luego caemos en este otro libro que igualmente es de pesado, porque como su nombre lo indica, por lo menos en nuestra expresión latina, el libro de los números, no es, no es propiamente el sentido del libro, el título incluso del libro en la Biblia hebrea no se llama libro de los números, sino que se llama Mebidmar, que significa en el desierto. ¿Por qué? Porque todo lo que va a describir el libro de los números se dio lugar en el desierto. Pero cuando se hizo la traducción al griego de la Biblia original hebrea al griego, entonces ya se tradujo el título de Mebidbar, se tradujo por los números. ¿Y por qué el libro de los números? Porque, como lo reseño acá, se llama así porque el libro comienza y termina con un nuevo censo que se hace al pueblo de Israel. Ya habíamos encontrado en el libro del Éxodo un primer censo cuando estaban por el desierto, luego otro censo cuando llegaron
ya para tomar posesión de la tierra prometida. Bueno, aquí nuevamente se hablan de unos censos. ¿Y qué son los censos? Pues números. ¿Cuántas familias, cuántos hombres, cuántas mujeres, y sobre todo tratando de precisar cuántos son aptos para el ejército, porque van camino hacia Canaán, y Canaán es una tierra no despoblada, sino ya habitada. Entonces ya esto habla de que, ya entienden ellos, de que es una tierra que tiene que llegar a conquistar. Y conquistar es a guerrear, a batallar, a pelear, para, en otras palabras, arrebatársela a ellos y quedarnos con ella, porque es nuestra tierra. ¿Y por qué es nuestra tierra? Bueno, porque Dios nos la dio, vaya lío sin que Dios los metió, ¿no? Bueno, entonces vuelvo al libro de los números, por eso el libro lleva este título del libro de los números. Como está aquí en el recuadro, su nombre es tomado de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Eso también es del curso introductorio de la Introducción General a la Biblia. La Septuaginta nos lleva al tema de las traducciones de los textos de la Biblia. En los textos de la Biblia hay varias versiones. La primera versión la llamamos el texto original, el texto inicial que se escribió. Aun cuando en Biblia, la ciencia bíblica nos dice primer presupuesto. Como biblistas, como estudiantes de Biblia, que nos interesa investigar todo esto y conocer todo esto, entonces ya de plano, cuando llegamos a este tema de texto original, nos hacen la siguiente advertencia. Tengamos en cuenta que en materia de Sagrada Escritura no existen los textos originales. Esos textos originales se perdieron y los consideran irrecuperables. Pero ¿cómo así, José Miguel? Entonces, ¿de dónde salió la Biblia? Pues esos textos originales dejaron unas copias. Como hoy en día también solemos hacer copias de las cosas. Entonces, si perdemos un texto original, un libro original, pues tenemos las copias. ¿Qué diferencia hay? Pues de pronto, que es una copia, pero más hoy en día con la tecnología que tenemos es como si tuviéramos el texto original. Ya muy diferente a esos tiempos, pero bueno, existían las copias y esas copias fueron las que quedaron, después quedaron como los textos originales, o sea, los textos de donde las Biblias nuestras actuales sacaron su redacción. ¿Ve? Entonces, hecha esa aclaración, volvemos al tema de las versiones de la Biblia. Existe el texto original, o sea, aquel que es copia del texto perdido, pero lo tenemos como texto original. Luego el texto original, viene el tema de las lenguas. El texto original de la Biblia fue escrito en 3 lenguas. El Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. El texto original es hebreo. Y luego del Antiguo Testamento hay unas partecitas que fueron escritas en arameo. O sea, no todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. La mayor parte sí, y algunas partecitas en arameo, algunos libros. Y en tercer lugar, unas pequeñas partes todavía más reducidas fueron escritas en griego. Entonces, esos son los 3 lenguas de la Biblia. Y luego ya todo el Nuevo Testamento, el texto original fue escrito en griego. Y esas son las 3 lenguas de la Biblia: hebreo, arameo y griego. Entonces, el texto original es el hebreo. Cuando se hace ya una traducción a una versión nueva, entonces es la primera traducción que se hace es del hebreo al griego. Toda la Biblia del Antiguo Testamento ahora al griego. Y esa traducción es una nueva versión de la Biblia, es la que lleva por nombre de la que mencionamos aquí como Septuaginta, que es una expresión latina. Y Septuaginta también la conocemos también en el mundo como la famosa versión de los 70. O también, entonces ya se le identifica cuál es esa versión de los 70. La primera traducción de la Biblia, el texto griego de la Biblia, la versión griega de la Biblia, esa es la Septuaginta. Entonces, por eso nos dice acá, el nombre de números es tomado de la Septuaginta, siendo así designado por los 2 censos que aparecen en él, en el capítulo primero y en el último capítulo, en el capítulo 26.
El título hebreo Mebidbar, que significa en el desierto, ese es el título que tiene la Biblia, tiene este libro en la Biblia hebrea, en el Tanaj o la Tanaj hebrea, Mebidbar. Nosotros lo llamamos, lo conocemos como números, y esto a partir del texto griego de la Biblia. Bueno, y con esa aclaración entonces continuamos adentrándonos en el libro de los números. Por otra parte, el libro de los números recoge elementos de la tradición del pasado que están consignados en la tradición oral y empiezan ya a escribirse en algunas cosas, ¿ve? Entonces tiene elementos diversos. ¿Qué son elementos? Relatos diversos. Un libro, un texto bíblico, es la configuración, la conexión, el reunir, el juntar textos que estaban sueltos y se fueron armando poco a poco hasta que alguien finalmente, que en la Biblia, en la ciencia bíblica se le llama redactor final, no sabemos los nombres de ellos, entonces ellos nos dejan el texto ya como nosotros lo tenemos actualmente en nuestra Biblia. Con todo este proceso, entonces ya la ciencia bíblica, en este caso el libro de los números, nos hace esta advertencia, que este libro contiene, en primer lugar, elementos muy antiguos, pero que en su redacción final de este libro, del libro que estamos viendo, del de los números, fue redactado por la casta sacerdotal, esta de la cual venimos hablando, del anterior libro de del Levítico, por la casta sacerdotal, estando ya ellos establecidos en Jerusalén. Y Jerusalén va a aparecer ya como ciudad y como capital muchos siglos después. Jerusalén es capital del reino, más o menos, así para que promediemos una cifra y rondiemos hacia el año 1000 antes de Cristo. Año 1000 antes de Cristo. Y en esta época, ¿sí?, cuando ya estamos en Jerusalén, los sacerdotes recogen todos los elementos conocidos del pasado, de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, porque aquí estamos todavía en el desierto, en el relato, pero en la redacción es ya en Jerusalén, y con un dato de más, se nos da un punto de referencia, que es el exilio, por eso lo resalto aquí en amarillo. Cuando el pueblo ha regresado, incluso ha regresado del exilio. El exilio fue una experiencia que el pueblo de Israel vivió por 70 años. Después de ese exilio, cuando regresaron, y aquí abro un paréntesis para hacer este énfasis, en Biblia, por favor tengan en cuenta esto, en Biblia este término exilio nos lleva a un tema, al tema del exilio. ¿De qué exilio estamos hablando? Del exilio del pueblo de Dios a Babilonia. Ese se conoce así, este exilio, este evento, como el exilio a Babilonia, que se dio en los años 587, 586 al 538. Y es muy importante porque marcó la vida, y a partir de ese evento del exilio, entonces todo en la Biblia se estudia como para ubicarlo históricamente. ¿Eso se dio cuándo? Entonces, no, eso se dio antes del exilio. No, eso se dio en el exilio, o eso fue después del exilio. Se convierte el exilio en Babilonia en un punto de referencia en toda la Biblia, en la historia del Antiguo Testamento. Por eso, aquí nos sirve ese dato. Y estamos diciendo que este libro de los números, como el libro del Levítico que acabamos de estudiar anteriormente, fueron redactados, si bien nos está hablando de la experiencia del desierto, que fue de 300, 400 años antes, fueron ahora redactados por los sacerdotes al regreso del exilio, unos 700 años después de Moisés. Ya había 700 años que había muerto Moisés. Y estamos, lo que ya les decía, vea, que esto contradice lo que es la postura o la visión judía, que adjudica estos libros como autor a Moisés.
Imposible que Moisés haya escrito estos libros cuando son escritos 700 años después. Ya hacía rato que había muerto Moisés. Entendemos entonces más bien que lo que quieren ellos de pronto en decir es que estos libros tienen como autor a Moisés, pero como el autor intelectual. Ya los que lo escribieron fueron otros, y aquí estamos diciendo, este libro, como el del libro del Levítico, es obra de la casta sacerdotal, de los sacerdotes del pueblo de Israel, pero mucho tiempo después, cuando ya habían pasado otros sucesos también, fundamentalmente este del exilio, que marcó la vida y da muchas luces para entender la vida del pasado, la vida del presente y la vida del futuro del pueblo de Israel. Y a partir de ese evento y de esas luces reinterpretan los eventos, los acontecimientos ya vividos. Entonces surge un nuevo relato. Y esto nos prepara un poquito para lo que vamos a hablar en el siguiente libro cuando hablemos del Deuteronomio, que el mismo nombre significa algo raro, algo extraño, ya se lo voy a explicar. Bueno, terminamos entonces hablando del objetivo del libro de los números. El objetivo, la finalidad principal de estos sacerdotes al narrar este libro era darle legitimidad, querían ellos legitimar toda esa estructura religiosa que se había dado allá en el desierto, legitimarla como obra de Dios, como voluntad de Dios, como creer de Dios, en favor del pueblo de Israel, de la sociedad del pueblo de Israel. Que de esa manera, entonces el pueblo se sentía consagrado a Dios. Era el pueblo preferido de Dios, el pueblo amado por Dios. Una finalidad muy grande, muy loable, muy hermosa, que el pueblo de Israel, en sus ciudadanos, cada judío, cada israelita, se sintiera así. Pues eso caló al punto de que hasta nuestros días un judío se siente el pueblo elegido de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Y quién puede rebatir eso si Dios mismo escogió al pueblo de Israel para esta misión y no nos escogió a nosotros? No se fijó en Tiquisia, no, se fijó fue en el pueblo de Israel. Bien. El resumen entonces al libro de los números en este otro video, sigámoslo con atención. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de un año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida.
Y Dios le dice a Moisés que envíe a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: ¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto,
El resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. Bien, espero que vayan haciendo la secuencia, vayan llevando el hilo conductor de toda la temática, de libro a libro, de video a video, para que vayan entendiendo también toda la historia. Y vamos a terminar entonces ahora con el libro del Deuteronomio, el último tema de esta primera sesión, libro del Deuteronomio, el quinto de los libros. Ya les decía que el libro de Deuteronomio, el mismo nombre, es un poco también extraño. Viene del griego, es una palabra griega, Deuteronomio, que significa deutero, segundo, y nomos, ley, o sea, segunda ley. Entonces nos lleva como a interpretar que el libro trata es de una segunda ley, una ley diferente pues a la que ya hemos estudiado. Propiamente no es eso el libro habla de una segunda ley en el sentido en que viene a ser como una copia más bien de la ley, o sea, de lo que ya se ha enseñado, releído a la luz de nuevas circunstancias, porque es un libro que se va a redactar también tiempo posterior, va a ser leído a la luz de todos los eventos que se han vivido con una nueva interpretación. Entonces, de alguna manera presenta también la renovación con respecto a las leyes que ya se conocían. Entonces, abordemos este libro que nos trae también elementos interesantes. El bosquejo del libro en sí es el que tenemos aquí al frente como manera de estructura y que nos permite ver como el contenido interno del libro. Todo el libro, como podemos ver, está estructurado sobre tres grandes discursos de Moisés. Es decir, cuando usted lo lee, se va a dar cuenta que son discursos de Moisés, tres grandes y largos discursos de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés ya se siente en las últimas, ya ha recibido de parte de Dios también la sentencia, es decir, que no le va a permitir entrar a la tierra prometida porque en determinado momento, asediado por el pueblo, por tanta presión que le creó el pueblo, él trataba de ser fiel a Dios y conducir hacia el pueblo, también hacia Dios, pero con tanta presión también llegó él a fallar, llegó a fallarle a Dios y entonces Dios tomó esa decisión, le dio esa sentencia, no vas a entrar a la tierra que has venido buscando, que has venido luchando, por la cual has venido luchando, no vas a entrar. Sin embargo, el Señor le dio como aliciente, le dijo, te voy a permitir verla por lo menos a la distancia, y es cuando ahí en el Monte Nebo, al llegar al Monte Nebo, ya divisa al fondo todo el territorio de Canaán, la tierra prometida, pero a la cual no podrá entrar. ¿Quién entrará? Será entonces el pueblo de Israel con su sucesor, que será su hermano Aarón. Perdón. Les decía entonces tres grandes discursos que vienen esquematizados así de la siguiente manera. Primer discurso, los primeros 4 capítulos, un segundo discurso, capítulo 5 al 26, y un tercer discurso del 27 al 30. Los diferenciamos porque cada uno tiene un tema diferente. El primer discurso es de carácter histórico, o sea, en relación a todos los eventos que se están viviendo dentro del pueblo de Israel. Un segundo discurso que tiene que ver con lo legal, la Torá, la ley, que es el instrumento, la herramienta que tiene el pueblo de Israel para caminar hacia la santidad. Y el tercer discurso que es de carácter profético, o sea, les anuncia todo lo que les espera a ellos en el futuro. Y entre lo que les espera, entonces aparece el tema, que ya lo escuchábamos enunciado en el video, el tema de las bendiciones y las maldiciones.
Un tema que a nosotros nos agrada por la parte de las bendiciones, y las maldiciones como que es un tema chocante, pero están presentes en la Biblia y es en este momento en que empiezan a aparecer bendiciones. Dios bendice como Dios maldice, y este tema también para nosotros resulta escandaloso. ¿Cómo así que Dios maldice? Claro, es que nosotros, el Dios que conocemos es el Dios del Nuevo Testamento, el que nos ha manifestado, nos ha presentado Jesucristo, y es un Dios diferente. Pero el Dios que conocieron los judíos, la manera como ellos conocieron a Dios en el Antiguo Testamento, es con estas imágenes que estamos comentando. Un Dios que bendice, pero también un Dios que maldice. Entonces hay bendiciones y hay maldiciones en la vida del hombre. Y luego entonces también todo lo que les espera es la profecía, presentarle el futuro como proyecto de Dios. ¿Qué quiere Dios con ellos? Si ellos caminan por las leyes de Dios, por el buen camino, serán bendecidos. Si no, ya les anunciaba proféticamente, experimentarán el destierro. Y ya les adelantaba con respecto al libro anterior, del Números y el Levítico, que ya se anunciaba el exilio en Babilonia, y aquí lo está también anunciando Moisés, ¿sí? Si se apartan de los caminos de Dios que están trazados en las leyes, serán llevados al destierro, es decir, serán sacados de su patria, de su tierra, y expulsados a tierra extranjera. Y luego, en los últimos capítulos 31 al 34, los últimos días de la vida de Moisés. Entonces ya son sus despedidas, su despedida. Y luego, entonces, incluso viene narrada su muerte. Pero ¿cómo puede él escribir la narración de su muerte si él hubiera sido el autor de estos libros? Eso es inconcebible, ¿no? Entonces ya eso lo tenemos explicado, que es obra de otro autor. Vamos ahora a ver, para terminar esta sección, ver el resumen sobre el libro del Deuteronomio. En este otro video que tenemos a continuación. Un año entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto. Y la generación del Éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón.
Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice, ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación, el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el creador y el redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar un décimo de su ingreso anual para el templo, pero otro décimo debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto, yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día,
Cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal. Y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo. Pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. Bien, también una hermosa síntesis de lo que es el libro de Deuteronomio. De esta síntesis yo quiero finalmente destacar lo siguiente, como para ir cerrando ya, como se nos anunciaba en el video, el cierre del Pentateuco. Nuestra primera sesión la estamos terminando acá. Y como a manera como de una conclusión de todo esto que hemos estudiado, que hemos comentado, podemos extraer lo que serían los atributos divinos, los atributos de Dios allí en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Los atributos de Dios, es decir, las propiedades de Dios, cómo es Dios, cómo es el Dios, cómo es el Dios de los hebreos, aquí en el Pentateuco. Y entonces aparecen estos conceptos que son los que ellos tienen muy claros. Primer concepto, primer atributo de Dios que ellos tienen es que Dios es. Dios es. ¿Qué quiere decir? Que Dios existe. Y lo encontramos en el mismo nombre, ¿no? Recuerden ustedes que cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el nombre de Yahvé. ¿Y qué significa Yahvé? Yo soy el que soy, ¿ve? Entonces, el que es. Dios existe, no es una idea, no es una imagen creada, construida por el hombre, no. Existe realmente, es en sí mismo. Ese es el primer concepto que ellos tienen de Dios, un Dios que es. Segundo atributo divino, ese Dios que es, además es, ante todo, perdón, es santo, es un Dios santo. Todo el tema de la santidad que vimos en el libro del Levítico y ahora en el Deuteronomio. El Dios que es santo. Y tan santo es que está separado de lo profano. Por eso aparece distante. La santidad de Dios. Segundo atributo. Tercer atributo. Este Dios es uno. No hay más. Es uno solo. En el mundo se pueden hablar de divinidades, que existen muchas divinidades y adorar muchas divinidades, pero son divinidades falsas. Esas no existen, por tanto. El único que existe es este Dios del pueblo de Israel, el Dios Yahvé. Cuarta característica, cuarto atributo de Dios. Este Dios que decimos es uno, que es santo y es uno, es el Dios de nuestro pueblo, es el Dios de nuestra nación. Entonces es el Dios nacional del pueblo de Israel. Ahora, ellos en esta concepción creen que es el Dios únicamente de ellos, de nosotros no.
Ya eso irá cambiando a través de la historia a medida que se vaya ampliando la revelación. El libro es, decíamos, la Biblia es el libro también de la revelación, la manera como Dios se nos da a conocer. Entonces acá, en estos tiempos que caminamos aquí por el Pentateuco, este era el Dios que ellos estaban conociendo, de esta manera estaban conociendo a Dios. Entonces, un Dios que es santo, que es uno, es el Dios nuestro, el Dios de Israel, el Dios nacional, y luego el Dios que es misericordioso, por toda esta paciencia que ha tenido. Dios hizo alianza con el pueblo de Israel desde allá Abraham, pero continuamente esas alianzas han sido rotas por parte del pueblo y el Señor por su amor y por su misericordia ha perdonado al pueblo, lo quiere perdonar y nuevamente vuelve a restablecer alianzas. Y este camino y este discurso seguirá por muchos siglos después y lo vamos a encontrar en todos los libros que vamos a estudiar a continuación. Esto es, así a manera de resumen, el Dios que se está manifestando y el Dios que están ellos experimentando, que están concibiendo allí en el Pentateuco. Ahora, este Dios así concebido para ellos en muchas de estas cosas tiene validez para nosotros. El Dios que es santo, que es uno. Quizás diferenciamos es que no es solamente el Dios nacional de Israel, ya después en los demás libros, en la revelación de Dios, Él nos va a manifestar que no es únicamente Dios de Israel, sino que es ese mismo Dios, pero de todos los pueblos. Quiere congregar en todos los pueblos uno solo. Ese es el Dios nuestro, el Dios del Nuevo Testamento, el que nos manifestó Jesús. Y luego el Dios misericordioso, ya ahora mucho más claramente esa imagen del Dios misericordioso nos la mostrará Jesús en el Nuevo Testamento. De esta manera, entonces, hemos resaltado lo importante y aquí en este último video se nos resaltaba también en el libro del Deuteronomio el famoso Shema, el Shema de Israel. Aquí está al frente en la diapositiva, usted lo tiene en hebreo, derecha a izquierda y traducido al español, pues los caracteres españoles serían así como está escrito Shema Israel, se pronuncia Shema, Shema Israel. ¿Y qué es el Shema Israel? Es la profesión de fe, la oración que rezan los judíos todos los días al levantarse y al acostarse. Parodiando un poquito para que me lo entiendan, es el Padre Nuestro, ¿no? La oración nuestra del Padre Nuestro, la que ellos rezan, ese se llama el Shema. ¿Y qué dice el Shema? Es el texto que encontramos en este libro, libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9, que aquí les transcribo. Escucha Israel, escucha el Shema, Shema es eso, escucha, Shema, escucha Israel. Yahvé nuestro Dios es, lo que decía, único, uno, Yahvé, su nombre. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así estés acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Ese es el famoso Shema Israel, la oración fundamental del judío y está consignada acá. Ya muchas cosas de estas, seguramente que cuando las sonaron aquí en los videos y en la exposición que yo les he hecho, les habrán repercutido en recuerdos, en imágenes, en palabras que encontramos luego en el Nuevo Testamento y en labios del mismo Jesús. Vea, por ejemplo, en este caso, cuando a Jesús, un maestro de la ley, se le acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué lees en la ley? ¿Qué lees en la Torá? Esto en lo que está enseñando Moisés. Y él la recita de memoria. Amarás al Señor tu Dios. Es este texto, el Shema de Israel, que lo sabe de memoria el judío. ¿Ven la conexión del Antiguo Testamento tan clara, tan evidente con el Nuevo Testamento? Pues bien, para terminar entonces el libro del Deuteronomio, cerrar esta primera sesión con el estudio del Pentateuco, quiero terminar con una canción que es el Shema de Israel, muy solemne, este texto llevado a la música y al canto
en la siguiente versión neocatecumenal, como lo vamos a escuchar acá. Y con esto entonces terminamos la sección primera, y a partir del próximo video entraríamos a la sección 2, los libros históricos. Dios.